Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hacemos análisis bíblicos y pues bueno, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a hacer una reacción a un judío que se llama Natán. Yo ya tengo, digamos, algún tiempo de conocerlo. Hemos tenido incluso algunos debates, pero por privado. Muy amable en el sentido, al menos conmigo, ¿verdad? Y pues bueno, yo hice un video y él reacciona a este video. Los que ya conocen el canal saben que, bueno, ya hemos dado varios argumentos digamos, contra los antimisioneros. Hay personas que de alguna manera tratan de dedicar su tiempo, sus canales o su energía o bueno, sus redes sociales, etcétera, etcétera, en tratar de demeritar a Jesús como el Mesías de Israel, a Yeshua. Por otro lado, habemos algunos que hacemos algún tipo de defensa. ¿Cómo hacemos esa defensa? Dando argumentos, si me preguntan a mí, muy sólidos, de que Yeshua sí cumple con las expectativas proféticas del Salvador prometido. Bueno, dentro de los argumentos antimisioneros, uno que siempre utilizan es que el Mesías tenía que ser hijo de David, sí o sí. Que hay profecías mesiánicas que dicen que el Mesías tenía que ser linaje de David. Pero, como vamos a ver a continuación, incluso este mismo judío acepta que la concepción mesiánica que se conoce hoy en el judaísmo es una concepción rabínica, tardía. Es decir, él mismo reconoce que en la misma Torá o en los profetas no está claro, por ejemplo, cómo debería de ser este Mesías. Es por eso que muchos empezaron a hacer interpretaciones del Antiguo Testamento para tratar de entender cuáles serían las características del Mesías. No es casualidad que en primer siglo incluso esperaban a 4 Mesías. Incluso en el judaísmo esperan a 2 Mesías, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. O sea, no es ningún secreto lo que estoy diciendo. Es algo bien sabido. ¿Qué pasa? Para los que creemos en Yeshua, creemos que Él cumple con esos modelos, esos arquetipos, entre comillas, mesiánicos. ¿Por qué digo entre comillas mesiánicos? Porque aquí esto hay que partirlo en dos. Por un lado, están los que configuraron una figura mesiánica, política, terrenal, que si me preguntan a mí, son todas estas enseñanzas de las casas farisaicas que bueno, con los siglos fueron quedando escritas en el Talmud y después nacieron judíos medievales, obviamente que no creían en Yeshua, y empezaron a hacer sus propias interpretaciones del Antiguo Testamento. Eso por un lado. Esas interpretaciones son de un hombre que va a venir a enseñar Torah, un hombre normal, común y corriente, pero con mucho conocimiento, etcétera, etcétera. Que va a levantar el tercer templo y todo eso. Por otro lado, está la antigua cosmovisión semita del Mediterráneo oriental y occidental. O sea, los antiguos hebreos, los profetas, el mismo Moisés. O sea, ellos cuando hicieron la profecía, ellos tenían en su mente y en su entorno un contexto temporal, histórico, contemporáneo. Los profetas esperaban un salvador, no solo político, hermanos, sino divino, como lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque habemos algunos, y hay incluso judíos, que defendemos la divinidad del Mesías. Y nos debe de llamar la atención porque cuando él está hablando con los fariseos,
En una parte les dice, ¿ustedes de quién dicen que es hijo? El Mesías. Y él dice, de David. Y él dice, ¿cómo va a ser hijo de David? Si David le llamó soberano y los dejó callados. Bueno, en la Biblia hebrea sí dice, hermanos, sí dice que el Mesías es preexistente. Vamos a ver eso a continuación. Vamos a ver unas cosas que seguramente no habían escuchado. Muy interesantes, hermanos. Muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a escuchar sus argumentos. Me hace unas preguntas en esta refutación que hace a un video donde yo argumento que la mujer sí pasa tribu. Ojo, aquí no hay que enredarnos. Quiero que quede claro. Literalmente, o sea, no hay un texto hebreo en la Biblia hebrea, en toda la Biblia hebrea, que diga literalmente que el Mesías tiene que ser linaje de David, sino que son interpretaciones posteriores rabínicas, porque los textos que ellos utilizan ya los tenemos explicados en este canal. Incluso hicimos un debate con Breslev, con Yohanan de Punto Breslev. Por ejemplo, segunda de Samuel capítulo 7 del 12 al 14 se cumple en segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 10. Por ejemplo, salmos que ellos utilizan como mesiánicos, de hecho en lo literal muchos se cumplen en Salomón, de hecho. Por ejemplo, Jeremías 33:15 y otros textos más en donde aparentemente, y más en las malas traducciones, parece que la Biblia sí dice que el Mesías tiene que ser hijo de David, pues resulta que no dice eso. Por ejemplo, Jeremías 33:15 dice que a David le levantará el renuevo. Resulta que este Salvador sería levantado para David. Para David. Eso lo vamos a explicar en otros videos, hermanos. Muy, muy interesante. ¿Qué quiero decir? Hay textos que dice, y levantaré a David un renuevo, etcétera, etcétera. No está diciendo que el Mesías es hijo de David. Está diciendo que le levantará a David. Y curiosamente en hebreo aparece la raíz kum. Y kum es la misma palabra que se utiliza en Oseas 6:2 cuando se habla de resurrección. Es muy interesante, no vamos a profundizar en eso. Pero hay muchos textos en el Antiguo Testamento, bueno, no muchos, pero algunos, que dicen que a David le levantará un renuevo, un salvador, un gobernador, un germen justo, Tzemak Sadik en hebreo. Lo que quiero decir, hermanos, y lo que quiero que se entienda, es que esta idea de un salvador según los antiguos semitas es muy distinto a esta idea mesiánica que se formuló con los siglos a través de judíos medievales, etcétera, etcétera. Entonces está un Mesías político por un lado y está un Mesías celestial por otro. Así es que bueno, vamos a ver sus argumentos y vamos a responderle las preguntas que me hace. Es muy interesante porque aclara algo. Ya hemos dicho y tenemos videos explicando esto, no lo vamos a explicar a profundidad porque ya lo hemos hecho en varios videos, pero hemos dicho que no existe una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David y de Salomón por línea patrilineal, ni mucho menos. Eso no dice el contexto de 2 de Samuel capítulo 7, verso 12 al 14. Ok, entonces está claro que aquí surge una pregunta. Acá hay una primera pregunta, ¿no? Para Ricardo, indagando el contexto. Él dice, no hay una sola profecía en el Tanaj que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David, ¿sí? Ustedes lo pueden escuchar. No hay una sola profecía que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David. La pregunta aquí más interesante que hay que entender, que hay que hacer es, difundiendo la Torah, ¿cómo vas? La pregunta más interesante que hay que hacer es, bueno, si no hay ninguna profecía que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David, ¿cómo es posible que el Nuevo Testamento se explaye de manera, pues, o sea, visceral,
con un capítulo en Mateo y otro capítulo en Lucas para explotar acá una posibilidad que pues no, que es irrelevante, ¿no? Ellos quieren o planean conectar a Jesús con David, pero Ricardo dice que pues que eso es irrelevante, ¿no? Que, o sea, que no hay ninguna profecía que diga una cosa así. Y aquí hay que ser sinceros, él tiene y no tiene la razón. ¿Por qué tiene y no tiene la razón? Porque desafortunadamente, queramos o no aceptarlo, la idea mesiánica es una idea rabínica. Eh, no hay una sola palabra en las profecías, no hay una sola palabra en las profecías, en la Torá, un solo texto que hable de un Mesías, empezando por ahí. Luego vienen los profetas, que son siervos de Hashem, que por medio del trabajo en los actos de la Torá, el cumplimiento de la Torá, ellos, pues, interpretan, digámoslo así, el ejercicio del cumplimiento de las mitzvot en su época, y por eso son profetas, y por eso se les dice, ve y dile al pueblo tal cosa. Dile al pueblo, así ha dicho el Señor. ¿Por qué Daniel no es considerado un profeta? Porque en ninguna parte del libro de Daniel, por lo menos el canónico, se le dice, ve y dile al pueblo, así ha dicho el Señor. Por esa razón, pues no es considerado un profeta. Entonces, es sabido en la época del Talmud, del segundo templo, perdón, que el Mesías viene de la casa de David. Y es tanto así que incluso los mismos evangelios preguntan dónde va a nacer el Mesías, incluso le dan localización, ¿sí? De dónde tiene que ser, en Belén y cosas así, porque las profecías. Pero las profecías, tal como lo dice el profeta, así lo dice el Evangelio, ¿no? Para mí, esto es una cuestión más política, porque el Mesías es una interpretación rabínica y aparte de eso, el Mesías, pues una persona que viene a salvar el pueblo de la diáspora, ¿no? Entonces, pienso yo que en ese orden de ideas, lo más importante acá, permítanme un momento, lo más importante acá es entender que el Mesías, pues sí, es un representante político que viene a dar unos lineamientos, pues muy importantes para el cumplimiento de la Torá. Y también, aparentemente, a redimir al pueblo. Cada profeta tenía una visión y cada persona tenía una visión específica de lo que para él, perdón, significaba Mesías, ¿verdad? Ahora acá Ricardo, pues él dice, esa es su primera aseveración, ¿no? La primera aseveración de Ricardo es, no hay en ninguna parte del Tanaj una profecía que diga que el Mesías tiene que venir de la casa de David. La pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento lo relaciona con David? ¿Ya? ¿Para qué meterse en ese cuento y hacerlo mal? Porque lo hace mal, ¿ya? Y la segunda aseveración de Ricardo, a ver, 14, eso no dice Isaías 11, de hecho ya hemos explicado y lo vuelvo a repetir, Isaías 11 utiliza un vocabulario que es muy interesante porque dice que es el tronco de Yishai, la raíz de Yishai, la raíz, no dice que es descendiente de Yishai. El texto hebreo dice que él es la raíz. todavía en ese punto entonces no voy a ir hasta Isaías 11, no voy a ir hasta Isaías 11 y mirar todos los textos porque pues, de verdad no cuento con todo ese tiempo, solo voy a dejar como unas preguntas al aire para que seguramente yo creo que más tarde voy a ir con la segunda parte de esto, solamente como un abrebocas, estaba probando el sonido y unas cosas acá, pero dejar un abrebocas para lo que va a ser el análisis pues ya entero, ¿no? Pero le voy a dejar estas preguntas, si los llega a ver Ricardo y las personas que lo siguen o personas que estén interesadas en ese tema, pues les voy a dejar esas preguntas y estos textos, ¿no? Para que los analicemos. Isaías 11, pues vamos a ir, luego vamos a buscar exactamente cómo dice en el hebreo y todo, ¿no? Pero la segunda aseveración a la que quiero llegar, vamos a ver si la dice acá. Raíz de Yishai. Y es muy interesante porque Miqueas capítulo 5, verso 2, ya lo hemos dicho varias veces, ahí aparece la palabra Kedem. Dice mi Kedem, mi Meolam, que los orígenes de este que sale de Belén, del que sale de Judá, de ese gobernador, sus orígenes dice que son desde antes que todas las cosas. Bueno, lo corto ahí porque este es otro video que alguna vez vi en este canal de Indagando el Contexto, donde Ricardo explica aquí, vamos a quitar esto y vamos a agregar otra.
otra pantalla, vamos a ver, espérate, quitaron. Si las personas lo puedan ver más grande, ahí ya debe estar ya grande. Entonces aquí aparece la frase Mikedem y aparecen pues los textos en donde está la frase Mikedem. Vamos a dar unos ejemplos. Mikedem en realidad significa de oriente, no desde antes, sino de oriente. Pero ¿por qué dice de oriente, Ricardo, que significa desde antes, desde mi principio? Pues porque la palabra Kedem viene de Kodem, de antes, ¿cierto? Pero aquí en la Torá y en muchas partes de los profetas se va a usar como la traducción de oriente de un lugar específico porque se supone que del sol, el sol sale del oriente, viene del oriente, o sea, anticipa todo. Entonces, para decir que viene desde antes de la salida del sol, entonces ponen Mikeden. Ese Mikeden no específicamente tiene que ser desde el principio de todas las cosas, porque si estamos hablando de que el Mesías es desde el principio de todas las cosas, Dios también está desde el principio de todas las cosas. O sea que Ricardo debería forzosamente creer que el Mesías y Dios son lo mismo, pero la Torá pues va a enseñarnos que el Mesías y Dios no son lo mismo. ¿Por qué nos va a enseñar que el Mesías y Dios no es lo mismo? Básicamente porque el Mesías es un ser humano. El mismo Ricardo lo ha dicho, el Mesías es divino y Dios no es divino. Dios contiene la divinidad en sí mismo, pero Él no es divino. Contiene la divinidad, es decir, va más allá de la divinidad. No es, divinidad en hebreo es Elokut. Dios no es solamente Elohim, Dios es Yud Ket Vav Hei. O sea, es un Yud Ket Vav Hei, es una, digámoslo, una forma más grande de llamar a Hashem, que no tiene esa limitación que tiene la Elokut o que tiene Elohim, por ejemplo, como tal, que es un nombre que limita. Elohim es Dios. Dios tiene un nombre, su nombre es Yud Ket Vav Hei y no es solamente Dios. ¿Sí? Por eso la gente se confunde y a veces creen que Dios son varias personas en uno porque Dios es una terminación en plural y ese tipo de cosas. Bueno, aquí hay varios textos, por ejemplo, Vaita Hashem Elohim Gam Baeden Mikeden Vaisam Shamet Adam Asher Yatzar. Eso está en Génesis 2:8. Y plantó Dios, el Señor, que el Dios, un jardín en Eden, Mikeden, desde el oriente, en el oriente, y si lo quieres traducir desde antes, vamos a ver, o sea que también él plantó un lugar ahí desde antes, pero ese antes que está diciendo es algo que existe en ese momento, algo que crea en ese momento. Bueno, explico lo de las genealogías, Natán, te lo explico. El hecho de que vengan genealogías en el Nuevo Testamento que relacionan a Yeshua con David, está bien, no estoy diciendo, es que nunca he dicho que el Mesías, que Yeshua, no venga del linaje de David, por la parte matrilineal, sin ningún problema. De hecho, Miriam es hija de David, si se quiere decir así, y no solo eso, también de Aarón, de Leví, y no solo eso, también de José. Ya tenemos eso explicado. O sea, Miriam de hecho viene tiene las 3 líneas en su genealogía. Porque hubo matrimonios y cosas que no voy a explicar ahorita. Ya lo tenemos explicado en el canal. ¿Qué quiero decir con esto? Que por parte de Miriam, sí, el Nuevo Testamento dice que es linaje de David. También por parte legal de José, no hay ningún problema. Incluso en el Talmud está escrito que si en primer siglo, si tú adoptabas a una persona, pasaba a ser de tu tribu con toda la legalidad, sin ningún problema. Entonces vemos, no hay escándalo, vemos en el Nuevo Testamento la genealogía de José, el papá de Yeshua, el papá adoptivo, y vemos por otro lado la genealogía de Miriam. Entonces nosotros sí creemos que Yeshua es que él nació de manera milagrosa. Isaías 7:14 dice que la señal que el Creador daría, esa señal sería una virgen embarazada. También eso ya lo tenemos explicado aquí, lo de la palabra betula, alma, todo ese tema, ya lo tenemos explicado. Pero bueno, las genealogías, Natán, están en el Nuevo Testamento porque es normal. En toda la Biblia siempre vemos genealogías.
No pasa nada. Vemos la genealogía de los patriarcas, de muchos personajes bíblicos. Obviamente que, como buenos hebreos, viene el Mesías y muestran su genealogía. Claro que sí. Es que no estamos diciendo que él no venga de Judá. Viene de Judá, pero sus orígenes son desde antes de todas las cosas. Entonces, el hecho de que él venga de Judá no quiere decir que él no sea preexistente. Y el hecho de que él venga de Judá no quiere decir que haya o exista un texto en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, que literalmente diga que el Mesías tiene que venir de la casa de David por línea de Salomón o por línea patrilineal, etcétera, etcétera. No dice eso la Biblia. Dime un solo texto, Natán. Un texto que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David. Y bueno, como tú mismo dijiste, Natán, no existe literalmente textos que digan el Mesías tiene que ser de esta o tal otra manera. Ni siquiera la palabra Mesías. Tú lo sabes. Es una construcción teológica posterior. En base a esa construcción teológica posterior, también podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, podemos ver sin ningún problema que también había una influencia de esta idea de que el Mesías tenía que venir por linaje de David. O sea, ¿se entiende? Son construcciones teológicas, porque Natán, tú lo sabes, también los profetas figuran un modelo, un arquetipo sufriente. O sea, los profetas profetizaron sobre un Salvador, pero que a través del sufrimiento sería coronado. Ya tenemos también explicado aquí todo el tema de Mashiach ben Yosef, porque tú lo sabes, Natán, sí hay una figura sacerdotal en el Antiguo Testamento, una figura davídica, una figura josefita, y como que no se entendía muy bien cómo iba a ser el Mesías, o cuántos Mesías iba a haber, o cuántos salvadores. Por eso, repito, en primer siglo vemos que se esperaba hasta 4 Mesías, un profeta como Moisés, un sacerdote, Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. Entonces, lo que hace Yeshua, Natán, lo que hace Yeshua es cumplir todos esos arquetipos. Son figuras, símbolos, arquetipos, modelos. Pero eso no quiere decir que el Mesías literalmente tenía que tener sangre de José o que tenía que tener sangre de Leví para ejercer como sacerdote celestial. ¿Se entiende? Entonces también no dice que literalmente tenía que ser hijo de David. Y aparte, el video que yo mostré es dando evidencias de que aparte la mujer sí pasa tribu, no porque sea necesario. Yo no soy el que está argumentando que el Mesías tiene que venir de una tribu por línea paterna. No, yo no estoy argumentando eso. Ustedes argumentan eso en el judaísmo. Entonces la carga de la prueba está sobre ustedes. Si alguien dice es que el Mesías tiene que venir de la tribu de Judá, si tú estás asegurando eso, y más específicamente de la casa de David, ojo, de la casa de David, si tú estás argumentando eso, ahora tienes que dar la evidencia de que el Antiguo Testamento dice que el Mesías tiene que ser hijo de David. Ya hemos evidenciado que los textos que utiliza el judaísmo, de hecho, están hablando de Salomón. Entonces es muy interesante, hermanos, porque no hay textos literales que digan que el Mesías tiene que ser hijo de David. Solo son figuras, símbolos, arquetipos. Así es que bueno, respondiendo al otro argumento de Miqueas 5:2, fíjense cómo él mismo dice que Miquedem o Kedem tiene que ver con oriente porque por ahí sale el sol. Del oriente sale el sol. El asunto, Natán, el asunto aquí, y por eso es muy importante conocer un poquito sobre la historia del antiguo Mediterráneo, lo importante y lo interesante es entender que para los antiguos, recordemos, los hebreos eran indígenas.
No todos esos pueblos hebreos eran agricultores, gente que conocía los movimientos estelares, etcétera, etcétera. Bueno, para los antiguos semitas en general, los puntos cardinales no solo eran puntos cardinales y ya, sino que tenían que ver con algo espiritual también. Por ejemplo, en la Biblia hebrea también se traduce tzafón como norte, el tzafón como el norte. Pero tzafón también, por ejemplo, en Canaán se conocía como un lugar alto, celestial, en donde habitaba el Dios supremo. ¿Se entiende? Entonces, Kedem efectivamente traduce oriente, pero el oriente no lo entendían como lo entendemos hoy en día. Fíjense, mis hermanos, y esto es muy interesante lo que les voy a decir, y quiero que se pongan pilas porque esto es muy interesante. Fíjense, mis hermanos, el uso de la palabra Kedem en las culturas semitas y sus significados. Por ejemplo, en fenicio, en ugarítico, en hebreo, en arameo, en siriaco, árabe y acadio. En fenicio, el término Kedem designaba tiempos antiguos o lo que precede a las cosas. También significaba oriente en ciertos contextos. En ugarítico aparece como Kidmu, antes de, o Kidmai, ancestral. Fíjense, hermanos. En siriaco, Kadam significa antes de. Y en árabe antiguo, Kidm remite igualmente a tiempos antiguos. En Ge'ez, etíope clásico, Kadma comparte el mismo sentido. En acadio se usaba Kudmu con igual significado de antes, de antiguo. Fíjense, mis hermanos, en Deuteronomio capítulo 33, como pueden ver en pantalla, versículo 27, traducen Dios eterno para referirse al Creador. Y ahí aparece la palabra Kedem. ¿Por qué no traducen Dios del oriente? Si solo significa oriente, Kedem. Lo traducen así porque el Kedem, el entre comillas oriente, representaba algo celestial, algo más allá de todas las cosas. Como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 8, que el jardín que fue plantado en Edén, que fue traído desde el Kedem, desde más allá del sol. ¿Se entiende? El sol sale en el oriente, entonces el Kedem es más allá de donde sale el sol, porque para los antiguos hermanos, el mundo no es como nos ha contado hoy la NASA o la ciencia oficial. Para los antiguos, y ojo, no es debate para que aquí se peleen, para los antiguos la Tierra era plana. Es así. Era una cúpula, una bóveda, con aguas arriba de la bóveda, de la raquia, y era un círculo con fuentes abajo del abismo, con un Sheol que está abajo de la tierra, fuentes de agua que salen de debajo de la tierra. ¿Y qué quiere decir? ¿O por qué les digo todo esto? Porque para ellos el sol salía de unas compuertas celestiales. Es muy interesante, yo solo les digo lo que pensaban los antiguos. Como lo pueden ver, por ejemplo, una prueba histórica, porque el libro de Enoc, más allá de que si alguien cree que es inspirado o no, lo que sin duda sí es verdad, es que es una evidencia histórica de cómo pensaban los antiguos respecto al mundo y a los movimientos estelares. En el capítulo 72, fíjense lo que dice, hermanos. En el capítulo 72 de Enoc, que es el libro sobre el movimiento de las luminarias celestiales, dice: el libro del movimiento de la luminaria, de las luminarias celestiales, las relaciones entre ellas de acuerdo con su clase, su dominio y su estación, cada una según su nombre y el sitio de su salida y según sus meses,
las cuales Uriel, el santo ángel que estaba conmigo y que es su guía, me mostró y me reveló todas sus leyes exactamente como son y cómo se observan todos los años del mundo hasta que se complete la nueva creación que durará hasta la eternidad. Esta es la primera ley de las luminarias, la luminaria del sol que tiene su nacimiento en las puertas orientales, oriente, del cielo, y su puesta en las puertas occidentales del cielo. Hay un texto, hermanos, que está en el Nuevo Testamento. Déjenme lo busco por acá. Y fíjense lo que dice Mateo 24:27. Dice, mis hermanos, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué está usando este lenguaje Jesús, hermanos, Yeshua? Porque Él no está hablando solo de un punto cardinal. Recordemos que de hecho la palabra hebrea barak, que es relámpago, también aparece cuando el Creador está en Sinaí entre nubes y relámpagos. Es muy interesante, ¿no? Que Yeshua usa esa misma figura de un relámpago que sale del oriente. El oriente para los antiguos era algo celestial, hermanos, algo más allá de todas las cosas, más allá del sol, porque el sol salía por compuertas celestiales. ¿Se entiende el punto? Y repito, más allá de que alguien crea que la tierra es plana o no es plana, ese no es el tema del video, hermanos. No hay que desviarnos. Aquí lo que estoy diciendo es que para los antiguos sí lo era. Para los hebreos y para todas las culturas antiguas. Era un sistema, un terrario, por decir así, lleno de agua por abajo, por arriba, y el sol salía por unas compuertas. Así, o el sol salía desde un lugar más allá de todas las cosas. Entonces, cuando vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que el Mesías que saldría de Judá, sí, sale de Judá, no, ojo que no dice de la casa de David, no, sale de Judá, sí, pero que sus orígenes son desde el Miquedem Mimeolam, desde antes de todas las cosas, desde tiempos incognoscibles. Eso traduce el hebreo, mis hermanos. Entonces Natán sí dice el Antiguo Testamento que el Mesías es preexistente, es divino. El hecho también de que yo crea que sea divino no quiere decir que esté diciendo que Él es el mismo Dios, que tampoco me opongo a eso. En este canal se respeta si alguien cree que Jesús es Dios o si no lo cree, está bien, no entro en esos debates. Lo que sí, mis hermanos, es que sí puedo asegurar que el Mesías es divino, preexistente. Lo dice el mismo texto de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Entonces, he respondido a estas dos preguntas que me hizo Natán. Me parece que después va a ser una segunda parte. Está bien, que me refute, todo bien. Yo estoy a favor del debate, siempre que se haga con respeto. Así es que todo bien, perfecto. Pero bueno, he respondido a esas preguntas, te he dado mis argumentos y repito, no estoy diciendo, es que por favor que quede claro, no estamos diciendo que el Mesías no venga de Judá, o sea que por parte de su madre no venga de Judá. Está bien, sí, pero sus orígenes son desde antes de todas las cosas. Solamente Él encarnó para que se entienda. Dice el Nuevo Testamento, se hizo semejante a nosotros. Pero lo que tenía dentro, incluso Él mismo, era divino. Era algo muy normal, muy común para los antiguos. Todo este concepto en este caso, de un ser divino, era algo muy común, como Sansón. De hecho, Sansón en hebreo es como el solcito, el pequeño sol. Entonces, podemos ver cómo este pequeño sol tenía como superpoderes. No me escandaliza eso a mí. O sea, toda esta idea de un mundo
cósmico, celestial, que se entrelaza con lo terrenal, era algo bien entendido en el mundo antiguo. Por eso se promete un Salvador, que básicamente es el Hijo de Dios, que encarna para morir y ser coronado como esa figura del Mesías sufriente, del Mashiach ben Yosef, para después reinar como esa figura, davídica, para que se entienda, pero también de una manera celestial, como este sacerdocio celestial según la orden de Melquisedec. Son figuras, Natán. Ahora, que alguien no crea en eso, pues bueno, respetable, pero que sepan, hermanos, que no es un invento romano, que no son conceptos griegos. De hecho, hermanos, pilas ahí, pilas, no se dejen engañar, porque de hecho el judaísmo rabínico está lleno de filosofía aristotélica y platónica. No lo digo yo, hay judíos de hecho que escriben libros sobre eso. El mismo Rambam es bien conocido, él tenía influencia aristotélica y platónica, incluso también árabe. Entonces, lo que vino a enseñar Yeshua no estaba alineado a lo romano o copiándole a los griegos, no, él estaba enseñando antiguos conceptos espirituales cósmicos que con el tiempo se han ido olvidando y que hoy en día la gente lo ve como fábulas, como historias. No, es una fábula, es muy increíble. Mejor esperar un Mesías político terrenal, cuando la Biblia habla de un Mesías celestial que nos viene a poner a cuentas con el Creador. Nos viene a poner a cuentas. Este que nos salva, pero de la muerte espiritual. Y pues esa es mi respuesta por ahora. Espero que este video les haya sido de edificación, mis hermanos. Y pues bueno, al final, como siempre digo, cada quien pues que saque sus propias conclusiones. Déjenme en la caja de los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Natán, si viste este video, que sepas que, bueno, es con respeto todo lo que te estoy diciendo y que me gustaría que consideres los argumentos que te doy desde una perspectiva neutral, que al menos los analices a profundidad y pues tú también sacarás tus propias conclusiones. Y pues eso, mis amados hermanos, si creen que este canal les edifica, les ayuda en algo, dejen un dedito arriba, eso ayuda mucho al algoritmo, hermanos. También compartan el video si creen que puede ser de edificación. Suscríbanse también, es gratuito, mis hermanos, no les cuesta nada y nos ayuda mucho con el algoritmo. Mientras más suscriptores, más deditos arriba, bueno, se va promoviendo el canal. No vayan a pensar que porque quiero tener nada más likes, es que en realidad sí ayuda al algoritmo. Así es que si creen que es de edificación este canal, les pedimos ese favor, mis hermanos, que compartan, den like y que se suscriban. Les va a estar apareciendo en pantalla unos videos que no se pueden perder referente a todo este tema. Y pues si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos. Chao, chao. Bye, bye.